esta hora del día y hoy Santo Sábado, no sé cómo está todavía el apetito espiritual. Hemos estado en banquete, algunos desde las 3:30 de la mañana, y los platos han sido sumamente sustanciosos. No sé cómo está el apetito a esta hora, pero por la gracia del Señor queremos seguir abriendo su palabra y siendo confirmados en la que ella nos tiene para nuestro crecimiento cristiano. Y vamos a continuar lo que se empezó esta mañana a las 6. Esta mañana nos hablaron del destino. Recibí una carta esta semana donde los predicadores tenemos tema libre. Y es una bendición que el Señor disponga las cosas para enfatizar lo que Él ve que se necesita. Y hablando, como dice la Escritura, muchas veces y de muchas maneras. Pero antes de abrir la palabra en esta hora, quisiera rogarles a que nuevamente, ¿dónde están? Inclinen su rostro para orar. Nuestro Padre, estamos aquí para seguir degustando cuán bueno eres y cuánto de eso quieres que nosotros entendamos y seamos. Queremos en esta hora una vez más rogarte que tu Espíritu abra nuestras mentes, pero que de manera muy especial toques nuestros corazones. Sin duda que hemos sido tocados a través de estas horas, pero tú sigues y quieres terminar la obra que has comenzado. Te suplicamos, por tanto, que vengas a nosotros una vez más. Y muy especialmente te ruego de que no permitas que la debilidad, la flaqueza y la imperfección del instrumento de barro sean impedimento para que tu palabra fluya limpia hacia tus hijos. En Cristo Jesús lo agradecemos. Un caballero que le cantó a la vida hizo un poema corto, muy significativo. Y él dijo: muy cerca de la hora de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que fui el arquitecto de mi propio destino. Porque si gusté la hiel o la miel de las cosas, fue porque puse en ellas hiel o mieles sabrosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me prometiste que mayo fuese siempre eterno. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Hay ahí unas cuantas verdades, y no estaba pensando este caballero sin duda en lo que usted y yo sabemos, que hay más allá de este tiempo tan corto que tenemos en el mundo. Y quisiera de esa composición destacar: porque veo al final de mi rudo camino que fui el arquitecto de mi propio destino. La historia bíblica confirma eso. Y esta mañana, en los minutos que tenemos, de una manera rápida, vamos a examinar esta verdad en la vida de dos muchachos. Dos muchachos que tuvieron experiencias muy particulares. Hijos, por supuesto, de un mismo hogar, pertenecientes a un mismo hogar. Sucede a menudo que los hijos que se levantan en los hogares tienen diferentes oportunidades en distintos ámbitos. En algunos casos hay más
facilidad económica con un hijo que con el otro. Ocurren mudanzas. Los vecinos a veces son distintos cuando crece el uno y cuando crece el otro. Las circunstancias varían. La misma formación educativa que los padres les dan varía un poco por razón de la experiencia normal que los padres vamos teniendo entre uno y otro hijo. Pero ese no fue el caso de los dos muchachos que vamos a estudiar en esta hora. Ellos crecieron con la misma educación, la misma capacidad económica de los padres, las mismas vecindades. Difícilmente podría ser más igual la circunstancia en la cual o en las cuales los dos se levantaron. Y no podía ser más igual porque los padres de estos muchachos se habían casado en un matrimonio muy particular, muy especial. Sin embargo, los hijos no llegaban. Y después de 20 años, como respuesta a la oración de fe del Padre, llegaron gemelos. Ustedes saben de quién estamos hablando. La lectura bíblica giró en torno a estos dos muchachos, Jacob y Esaú. Y en aras del tiempo no vamos a volver a leer la lectura bíblica, sino vamos a ir directamente al comentario que la inspiración hace de esos pasajes. Y empezamos con este: Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac, presentan un contraste sorprendente, tanto en su vida como en su carácter. ¿Por qué contraste en la vida? ¿Qué le ofreció la vida al uno y qué le ofreció al otro? ¿Nacemos con todas las cosas de la vida asegurada? ¿Por qué contraste en carácter? ¿Nacemos con el carácter? No, el carácter se forma. Se forma a través de la vida. Y en estos dos tenemos un contraste sorprendente. Contraste sorprendente. Dentro de ese contraste, nos sigue diciendo en la página 207 lo siguiente, Patriarcas y Profetas. Un contraste que no tenía razones valederas, porque Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios, y los dos pudieron andar según sus mandamientos. Y esta mañana escuchábamos del predestino. Nos dice aquí la inspiración: no hubo elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. Sin embargo, tomaron diferentes caminos y sus sendas se habían de apartar cada vez más la una de la otra. ¿Por qué? Ustedes saben, pero es lo que queremos enfatizar y que el Señor impregne en nuestras mentes y en nuestros corazones la razón y seamos motivados a escoger las buenas razones y la buena senda. Muy bien, empecemos con Esaú. Empecemos con Esaú para rastrear, y es lo que queremos hacer, rastrear las condiciones o las elecciones y las maneras como el uno y el otro se desarrollaron y por qué tomaron rumbos tan diferentes con la misma educación, las mismas facilidades, las mismas circunstancias. Aquí está con Esaú, y escuchen atentamente. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente.
contrario a toda restricción. Se deleitaba en la casa montaraz o en la libertad montaraz de la casa, y desde joven eligió la vida de cazador. Corría sin temor por montes y desiertos, y volvía con caza para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Saúl pertenecía a la generación de los muchachos que se creen indestructibles. ¿Se creen indestructibles los muchachos? Se van a jugar fútbol, juegan toda la mañana, juegan 3, 4 horas. Después se van y se meten a la piscina y por la noche van a bailar. Creen que son indestructibles. Esaú era uno de esos, era una de sus características. Otros, bueno, lo hacen con mejores maneras. Otros se quieren cargar 3 bultos de cemento. Creen que son indestructibles. Y claro, finalmente mejor 3 bultos de cemento que lo otro, pero tampoco, por supuesto, es lo que el Señor quiere. Esaú se crió en esta situación, fue lo que él empezó a escoger. Y en aras del tiempo voy a llamar la atención apenas a algunos detalles, sería muy largo ir punto por punto, pero queremos en esta hora destacar la primera declaración. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia. ¿Es pecado la complacencia? Pregunto otra vez. ¿Es pecado la complacencia? No sé si lo decidimos por votación. No se votan las cosas del Señor, ¿verdad? Esas ya están ahí claras. No es pecado la complacencia. Hubo uno que dijo, aquí está mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Es pecador el que dijo eso? Oh, hermanos y jóvenes, una de las cosas que Dios quiere de ustedes es que ustedes se puedan complacer. Ese es un plan de Dios para la juventud, que puedan complacerse. El contento, la felicidad, la satisfacción que se encuentra por algún bien alcanzado. Oh, el cielo colocó eso por creación. El problema es la complacencia propia. El problema está en que el pecado, cuando apareció el pecado, una serie de cosas que el Señor puso por creación, y voy a enunciar algunas. Por lo menos un servidor, y esto fue bien adelante, me quedé sorprendido. Yo toda la vida había creído que el deseo de riquezas, eso era diabólico y satánico. Cuando leo Consejos sobre Mayordomía Cristiana, páginas 154 y 155, revisé a ver si se me había olvidado leer o estaba leyendo bien, donde dice, el deseo de riquezas es una propensión original de la naturaleza puesta por Dios, pero falta terminar, con fines nobles. Entonces, el deseo de riqueza, aún, escuchen, el deseo de comodidad, la complacencia, etcétera. Unas cuantas cosas fueron puestas por Dios. Pero, ¿cuál es el pero? Camino a Cristo, página 15. Cuando el hombre pecó, todas sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó el amor. Nosotros tenemos que entender que esas facultades que el Señor puso y en las cuales Él se deleita en vernos a nosotros regocijados, han sido pervertidas por el pecado y que solamente la gracia de Cristo, al permitirle su obra y su lugar en nuestra vida, puede darle a esas cosas el lugar genuino que Dios les dio en la creación. Así es que Esaú se levantó y se crió deleitándose en ¿cuál complacencia?
en la que lleva la ruina, en la que lleva la muerte, en la complacencia propia. Y llamo la atención a otra declaración de esta elección o de este párrafo que ya leímos. Y concentrando todo su interés en lo presente. Concentrando todo su interés en lo presente. Es propio, entendible, que los infantes concentren todo su interés en lo presente. Hagan usted una prueba sencilla. Ofrézcanle a un niño 2 dulces ya, y a un niño que haya sido mal educado a su gusto y que tenga una debilidad grande por los dulces o los bombones. Entonces, ofrézcale 2 dulces ya y la posibilidad de 100 dulces dentro de un mes. ¿Qué creen que va a escoger el niño? Y cuando ya al niño le diga que es después de que haya dormido 29 veces, que hayan pasado 29 días y que él entienda bien cuántos son 29 días de por medio, ¿qué va a escoger el niño? No le interesan los 100 dulces dentro de un mes. Él lo quiere ya, y lo que hay allá, eso es lo concreto, lo demás son ilusiones. ¿Qué hizo Esaú? Esaú se crió y decidió, porque todas estas fueron decisiones. Decidió concentrar todo su interés ¿en qué? En el presente, en el hoy. Ahora, esas y las otras características en las cuales Esaú decidió transitar, ¿a qué lo llevaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué patrones de conducta desarrolló? ¿Qué hábitos? ¿Qué formas de pensar? Sigamos leyendo el mismo Patriarcas y Profetas, y en la página 176. Escuchen. Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Por naturaleza, y es cierto que unos un poco más acentuado que otros, pero en general, por naturaleza, ningún ser humano ama la devoción. ¿O sí? ¿Qué es lo que dice Romanos 8? Los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así es que aquí hay una connotación especial, no esa tendencia con la cual todos nacemos a no desear las cosas del Señor, no con esa tendencia, sino con una tendencia ya desarrollada como resultado de decisiones conscientes. Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Y sigue entonces diciendo, las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción. ¿Qué leímos antes? Él quería era una libertad montaraz, ¿verdad? La incomodaba tremendamente la restricción. Y las leyes del Señor, la ley de Dios, eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerado por Esaú como un yugo servil. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, y mire la lista, de los gustos que desarrolló. Para él, el poder, la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante.
no amaba la devoción. ¿La ama usted? No tenía inclinación hacia la vida religiosa. ¿Tampoco usted? Las exigencias de la ley de Dios eran una restricción desagradable. La ley de Dios las consideraba como un yugo. ¿Qué siente usted? ¿Qué piensa cuando llegue el sábado? Para él, el poder, la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Avanzó el tiempo, se formaron hábitos, patrones de conducta van posesionándose de la mente y se acercaban los dos muchachos a un punto crucial en sus vidas. Pero antes de ir a ese punto crucial, vamos a mirar a Jacob. Y vamos a ver a Jacob. Recuerden que nacieron como gemelos, del mismo papá y de la misma mamá. Y por supuesto que genéticamente tenían características distintas y en predisposiciones de carácter también. Predisposiciones. Pero Jacob, ¿qué decidió? Bueno, de hecho en la Biblia encontramos en Génesis el capítulo 25 y el versículo 27, donde nos hace de una manera muy condensada, muy sintética, el relato de estos dos muchachos en sus tendencias, en sus ocupaciones, en el rumbo que fueron eligiendo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Uy, a Esaú le picaba la casa. Ese cuando ya llegó a cierta edad y entonces ya era mayor, le picaba la casa y tenía que andar corriendo y haciendo blanco con el jabalí. Bueno, tenía que probar puntería con el jabalí porque lo que comía con su papá era venado. Jacob decidió ser reflexivo, aplicado y cuidadoso. Y por favor, quizá el punto central que queremos destacar en esta hora es el siguiente. Pensando siempre más en el porvenir que en el presente. ¿Qué leímos de Esaú? Concentrando todo su interés ¿en qué? En el presente. Ya. Pero Jacob en algo vio de alguna manera. Y entonces decidió que iba a ocuparse más en el porvenir que en el presente, pensando más en el porvenir que en el presente. Ahora nótese, y eso quizás lo seguiremos viendo mañana. Nótese que no dice pensando totalmente en el porvenir. Porque Jacob, por supuesto, que tenía las luchas de un muchacho que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y si bien de una manera racional estaba escogiendo el camino del Señor, de toda manera le faltaba llegar al punto de la entrega de su vida. Sin embargo, pensaba más en el porvenir que en el presente. Yo no sé si Jacob se le ocurrió algo como esto. ¿Qué es la eternidad en el tiempo? ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos años? Recuerdo que una muchacha hace muchos años, un servidor estaba terminando el estudio, estábamos en una campaña evangelística y una muchacha quien se había gozado encontrando las cosas del Señor, ella es esposa hoy del pastor, tenía una inquietud
Y el problema que ella tenía era, ¿realmente vale la pena el cielo? Y entonces me preguntó, ella había visto esas fotografías que pues los artistas se imaginan, en una nube, allá alguien con alitas y con la pierna cruzada, ¿han visto esa foto? ¿Y haciendo qué? Tocando un arpa. Bueno, a muchos nos gusta la música, pero todo el día tocando arpa. Y es lo que la muchacha me comentó, bueno, ¿y el cielo? ¿Y todo el día tocando arpa? ¿Y por toda la eternidad? Bueno, le explicamos que no era así. Pero la muchacha estaba pensando si mejor se quedaba aquí en vez de irse a tocar arpa toda la eternidad. Yo no sé, Jacob, si Jacob más o menos, y yo creo que en algo, tuvo una vislumbre celestial para hacer la diferencia entre esto que tenemos aquí ahora y lo que es la eternidad. Y permítame ilustrarlo con esto. Una gota. ¿Cuánta agua hay en el mundo? ¿Cuánta agua tiene el océano? Para nuestra limitación humana, permítame ilustrar con eso, la eternidad como el océano, hablando de tiempo. La eternidad como el océano. Y el tiempo este que usted y yo tenemos aquí, 60 o 70 o de pronto 80 años, los que ya han llegado allá, etc. El tiempo que tenemos aquí, una gotica comparada con el océano. Hubiera querido traerles el mar, pero no pude. Para que captáramos, y bueno, para los que no conocen el mar, quizá algunos aquí no conocen el mar, pero ¿qué es una gota al lado del océano? Esa gota es el tiempo de vida que el Señor nos concede aquí. Y nos dice, nos propone un negocio que no lo propone sino Él, porque ¿quién más puede proponer un negocio de esa naturaleza? Pórtate bien ¿durante qué? Pórtate bien durante esa gota y te voy a dar el océano. Bueno, y los que no conocen el mar, yo creo que esto sí lo conocen todos. ¿Qué hay aquí, Debbie? ¿Qué alcanzas a ver? Arena, es una arena muy fina, muy fina. ¿Cuántos granitos de arena habrá aquí? Fácilmente hay millones. Si ustedes se acercan y ven el tamaño de cada granito es casi polvo, pero es arena. Los que no conocen las playas han visto arenas en las montañas y en los ríos. ¿Cuánta arena hay? ¿Cuánta arena hay en todas las playas del mundo? ¿Cuánta arena hay en todos los ríos del mundo y en las montañas? El Señor le dice, un granito de arena aquí en el tiempo. Del uso que hagas de ese granito de arena, te voy a dar toda la arena que existe en el mundo, toda la eternidad. Demasiado bueno para ser verdad, piensan algunos. Pero eso es lo que Dios promete. Tal vez Jacob en algo captó eso. Tal vez en algo captó, porque él entonces, que leímos aquí, él, reflexivo, cuidadoso, aplicado, pensando siempre más en el porvenir que en el presente. Así se desarrollaron y llegó el día de la prueba. La Biblia nos dice que crecieron, formaron esos patrones de conducta, de pensamiento, y de pronto un día, Esaú regresa, cansado de las carreras detrás del venado y del jabalí. Y cuando llega se encuentra con unas lentejas cuyo adobo y aroma
hacían secretar los jugos gástricos. Y de una vez propuso un negocio. Esaú creía le gustaba mucho la plata y creía que era buen negociante. Creía que era buen negociante. Y ustedes saben el negocio que propuso. Y resultó ser mejor negociante el que no estaba detrás de las riquezas. Ustedes saben el negocio que Esaú le propuso. Y Jacob, que era un buen muchacho, era buena gente el muchacho, pero todavía no convertido, Jacob quería ayudarle a Dios. Creo que esta mañana tuvieron una excelente reflexión al respecto, ¿verdad? Jacob quiso ayudarle a Dios y entonces le propuso un trueque a Esaú. Y como él estaba acostumbrado a comerse el dulce, ¿cuándo? ¿Dentro de un mes? No había dejado de ser infante Esaú, no había dejado de ser niño, quería las cosas ir allá. Entonces, respondiendo a esa educación que él mismo había escogido, tomó la decisión. Pero quiero leerles lo que la inspiración dice respecto a unas lentejas, a un asunto rutinario, simple, una cuestión que trascendencia tenía. Lentejas. Vamos a leer. Esaú se sentía especial y fuertemente atraído por cierto alimento. Y miren el problema, por tanto tiempo se había complacido a sí mismo, que no sintió la necesidad de apartarse del plato codiciado y tentador. Reflexionó y no hizo ningún esfuerzo especial para reprimir su apetito, hasta que el poder de este alimento venció toda otra consideración y lo controló, y se imaginó que sufriría una gran molestia y aún la muerte si no podía disponer precisamente de ese plato. Oiga, tremendo que allá llegue una mente a pensar que se va a morir porque no se come una lenteja ya. Increíble, ¿verdad? Pero así es. Mientras más pensaba en esto, más se fortalecía su deseo, hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió su valor y su santidad. Y mire lo que Esaú pensó. Pues si bien la vendo ahora, fácilmente la puedo comprar de nuevo. Yo lo vendo ahora, pero es que necesito. Y bueno, lógico, lo que se puede vender, ¿se puede comprar? ¿Lo que se vende es susceptible de compra? Esas eran las cuentas de Esaú. La vendo ahora y después la compro. No interesa si me toca pagar un poquito más y de pronto dar algunos intereses, pero la compro. Después de todo, había aprendido cómo conseguir cosas. Pero, ¿qué es lo que Esaú no sabía? Y escuchen, jóvenes, por favor. Escuchen. Esaú pasó la crisis de su vida sin saberlo. Un día terminará el tiempo de gracia y se cerrará el telón. ¿Cuántos lo sabrán? ¿Cuántos se van a dar cuenta? Nadie. Nadie. Usted se dará cuenta que ya la gracia se terminó. Si se preparó, se dará cuenta porque ve que empezaron a caer las plagas. Y si no se preparó, se dará cuenta porque le caen a usted. Pero se dará cuenta es cuando ya se terminó la gracia. Allá, cuando no hay punto sin retorno. Esaú pasó la crisis de su vida sin saberlo. Lo que consideró como un asunto apenas digno de un pensamiento fue el acto que reveló los rasgos predominantes de su carácter. Mostró su elección, mostró su verdadera estima de lo que era sagrado y que debería haber sido apreciado como sagrado. Vendió su primogenitura por la pequeña complacencia de satisfacer su deseo del momento. Y eso determinó el curso posterior de su vida. Para Esaú, un bocado de comida valía más que el servicio de su maestro.
¿Qué vio Esaú ese día? ¿Qué vio? Lentejas. ¿Qué había detrás de las lentejas? ¿Qué ve una persona cuando se acostumbra a la complacencia propia? A duras penas ve, porque a veces ni siquiera se ve lo que se ve, ni siquiera, a veces, en muchas ocasiones. Ahora, ¿para qué vamos a hablar de lo que no se ve? ¿Qué vio Esaú? Lentejas. ¿Cuáles son sus lentejas? Oh, el diablo las ha elaborado en todos los tamaños y en todos los tintes y en todos los sabores. Música, baile, títulos, sensualidad, etc. Qué variedad tan impresionante de lentejas ha el diablo preparado para los jóvenes, especialmente en este tiempo. ¿Qué deberían hacer los jóvenes que están aquí esta mañana? Oh, hermanos, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. Y es cierto, el apóstol escribió a unos que habían sido expatriados en la diáspora y estaban en el Ponto, en Asia, Bitinia, etc. Esos habían sido rescatados de una vana manera de vivir, de padres quizá paganos. ¿Y qué de los nuestros? ¿Qué deben hacer los jóvenes cristianos hoy? Los jóvenes cristianos deben dejarse rescatar de algunas vanas maneras de vivir que recibieron de nosotros, sus padres. Jacob y Esaú, aunque el hogar fue un hogar especial en cuanto a su constitución, sin embargo, en algo recibieron vana manera de vivir de sus padres. ¿Sí? ¿Estaban divididos los padres en relación con los hijos? ¿Estaban divididos Rebeca e Isaac? Eso es lo que la Biblia dice. ¿Estaban divididos? Claro. Dice que Isaac amaba a Esaú porque, Isaac tenía problemas con el apetito y con el gusto, ¿verdad? Isaac amaba a Esaú porque le traía el venado. Recuerden que cuando le dijo que fuera para bendecirlo, le dijo para que traiga y me prepare como a mí me gusta. Y Esaú era favorecido por Isaac. E Isaac, tercamente, había decidido que la primogenitura era para Esaú, aunque sabía por el ángel que debía ser para Jacob. Y Rebeca se había puesto de parte de la verdad. Ahora, yo no sé si Rebeca se puso de parte de la verdad porque amaba la verdad o era porque el hijo le ayudaba a ella en el oficio de la casa, yo no sé. Pero lo cierto del caso es que en algún respecto Jacob y Esaú recibieron vana manera de vivir, de actuar, por lo menos en algunas circunstancias y condiciones de sus padres. Ustedes los que están aquí, y no conozco los hogares, pero por lo que la palabra dice, en algo, recibieron sin excepción vana manera de vivir de sus padres.
Pero el Señor quiere hacer el mismo rescate que hizo a los expatriados del Ponto y de Capadocia y de Asia y de Bitinia. Y cada uno decide si acepta el rescate que el Señor tiene en su ofrecimiento para usted. Algunos se han levantado en hogares divididos. Rebeca era la que, motivos, pero Rebeca era la que quería hacer la voluntad de Dios en cuestión de la primogenitura. El papá no. ¿Se ha levantado usted en un hogar donde la madre quiere obedecer al Señor y el papá no? Debe posicionarse. ¿Con quién se va a posicionar? ¿Con el papá o la mamá que le ofrece las lentejas? ¿O con el papá y la mamá que le ofrece el camino del Señor? Aquí cada uno debe hacer su elección. Y, repito, la crisis de la vida nos puede llegar en cualquier momento, como le llegó a quién, como le llegó a Esaú, y él no lo supo. Permítanme ir rápidamente a un ejemplo del Nuevo Testamento de otro joven que pasó la crisis de su vida en la misma presencia de Jesús. Una cosa es estar por allá solos y sin tan extraordinaria ayuda, pero en la presencia de Jesús y con la ayuda de Jesús, pues aquí está la historia de uno que pasó la crisis de su vida y tampoco sabía que en ese momento se iba en su vida y él con la decisión que tomara iba a escoger entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. El relato bíblico habla de un joven, judío por supuesto, levantado en un hogar con obediencia a la ley, un hogar bien formado. Ese joven vio a Jesús bendecir a los niños y se sintió impactado y anheló recibir también una bendición. Así es que él corrió, porque Jesús ya se había puesto en marcha y él corrió para alcanzarlo. Y cuando lo alcanzó, la Biblia nos dice en el relato de Marcos que hizo algo que demostraba su actitud. Se arrodilló. Se arrodilló y le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto hacía el joven? ¿Qué practicaba? Cuando Jesús le respondió en su lenguaje, le respondió en el mismo idioma que él le preguntó, realmente el joven debería haber preguntado, y si hubiera escuchado el Sermón del Monte, yo no sé si ese joven, parece que no había escuchado el Sermón del Monte. Si hubiera escuchado el Sermón del Monte y le hubiera permitido al Señor, entonces el joven no habría hecho esa pregunta, ¿qué debo hacer? Sino el joven habría hecho la pregunta, ¿qué debo ser para tener la vida eterna, para entrar al reino? ¿Qué debo ser? Pero Jesús le respondió en su lenguaje y le dijo, bueno, hay que hacer estas y estas y estas cosas. Pero esas cosas habían crecido con el muchacho, así como algunas cosas crecieron con ustedes. Algunos aquí no llegaron a ser vegetarianos, nacieron vegetarianos. Y la obediencia en algunos aspectos, pues sencillamente, eso no ha sido ningún trauma ni nada. Así es de que este joven se había levantado en una obediencia externa que no había sido traumática y podía externamente presentar certificados con calificaciones aventajadas de su conducta cristiana. Y luego de que el joven, siguiendo con esa mentalidad, le responde a Jesús,
y le pregunta otra vez, frente a esa respuesta satisfactoria del cumplido de las cosas, ¿qué más me falta? Y acompáñenme, jóvenes, a esa escena porque es una escena realmente impresionante, creo, conmovedora inclusive. Jesús no se apresuró a dar la respuesta, se quedó callado. El relato bíblico nos dice que Jesús se quedó callado y yo no sé cuánto tiempo. No sé si pasaron incluso algunos minutos, no sé. O pudieron ser segundos solamente, pero unos cuantos. Segundos que al joven le parecieron largos. El maestro dilataba la respuesta y el maestro lo estaba mirando de una manera distinta, de una manera diferente, de una manera que el joven sentía el impacto de esa mirada. El relato bíblico de San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 21 nos dice: entonces Jesús, mirándole, una acción que se extiende. Jesús mirándole, ¿qué más? Le amó. Otras versiones dicen: Jesús sintió amor. Jesús mirándole, le amó. Y sigue mirándolo. Y el joven esperando respuesta. Y en esa mirada, hermanos, con el lenguaje, con ese lenguaje elocuentísimo de los ojos, que es superior al de las palabras, con ese lenguaje Jesús le predica un elocuente sermón del ágape divino, mirándole de amor. Está por decirle algo que va a reventar como bomba en la mente del joven. Está en el filo, va a escoger o la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la luz o las tinieblas. El joven no lo sabe, pero Jesús sí lo sabe. Por eso dilata la respuesta. Y yo creo que le cantó en la mirada un himno que tenemos por ahí moderno. Cuando llegue el momento de tu decisión, no la dejes por alto pasar. Si lo haces, estás en peligro mortal. Has pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que la puerta cerrándose esté. ¿Has pensado lo que puede costar? Jesús le canta ese himno, o algo mucho más elocuente. Y ahora le responde y le dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Fue eso lo que le respondió Jesús? Sí, fue eso. Pero se lo dijo en otras palabras. Porque si se lo hubiera dicho con las palabras que acabo de mencionar, el joven habría espiritualizado eso. Estaba acostumbrado a hablar de la entrega y de esas cosas de una manera por allá espiritual que finalmente, bueno, yo ya me entregué. Así es de que Jesús le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Pero se lo dice con otras palabras, las que él no puede espiritualizar, las que entiende perfectamente. Y se lo dice con las palabras: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entrégame un granito y yo te voy a dar toda la eternidad. Entrégame una gota y te voy a dar la vida sin fin. Revienta la bomba en la mente del joven.
Y cuando hay una explosión, las explosiones aturden. Lo primero que usted y yo quedamos es aturdidos, ¿verdad? Y no sabemos qué pensar, atinamos posiblemente de manera refleja a correr para salir del lugar del apremio. Pero aquí explotó la bomba dentro y el joven queda aturdido, tremendamente aturdido. Pasan quizá unos segundos y empieza como a recobrar el sentido. Oh, y qué bueno. Como judío devoto, como buen judío que era, y era una costumbre judía de comer solo 2 veces al día, y eso ustedes saben promueve la buena memoria. Una de las ventajas es esa. Así es de que ahora el joven, por esa buena práctica, empieza a recobrar la memoria. Y por favor, subrayen lo que estoy diciendo. Vamos a ponerle comillas. Recobró la memoria y se acordó. Se acordó que Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento, tenía ganado y era, dice Génesis, era no rico, riquísimo, superlativo, ¿verdad? Nos dice Génesis, y Abraham era riquísimo en oro, plata y ganado. Y ese riquísimo le dejó toda esa herencia al hijo, y el hijo la agrandó más. Y ese hijo, bueno, le repartió después a los hijos de él. Finalmente uno se quedó con lo de la tierra. Pero el que siguió el camino del Señor, si bien estuvo desterrado y todas esas cosas, sin embargo trabajó lo suficiente y no era tampoco, aunque estuvo por ahí errante, pero no andaba errante sin nada. Recuerden que cuando Jacob le mandó un regalito para reconciliarse con Esaú, el regalito consistió en 550 animales. Hagan las cuentas. Entonces Jacob también tenía y no se quedó sin nada. No se quedó sin nada después de que le mandó a Esaú. Así es de que ahora el joven rico recobra la memoria y se acuerda de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes el maestro no los atropelló como lo estaba atropellando a él de esa manera, a quienes no les pidió que se quedaran sin nada. La riqueza no está en contra de la vida cristiana. Y el joven empezó con todas esas elucubraciones. Pero claro, la mirada del Salvador, el mensaje, los diversos aspectos que circunscribían el ambiente, le decían que estaba tomando una decisión contra lo que la conciencia realmente le iluminaba. Y eso se deja entrever en la palabra, porque la palabra nos dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero quiero aquí, hermanos, llamar la atención a lo siguiente, jóvenes. Les dije que subrayaran la buena memoria y el acordarse del joven rico. ¿Fue eso lo que ocurrió? Yo creo que más que buena memoria del joven rico, ocurrió lo mismo que ocurrió en el Edén. Cuando el Señor da una palabra para salvación, Satanás llega para interpretarle a usted la palabra de Dios. Ayer nos decía el hermano Tony que Dios no es psicólogo, que el psicólogo es ¿quién? No estaban todos ayer, yo sé. El diablo. Agréguenle lo siguiente. Dios no es hermenéutico. El hermenéutico es el diablo. ¿Saben qué es hermenéutica? Bueno, vengo de compartir sencillamente con algunos jóvenes en Tunía eso.
Y recuerden que antes de entrar a estudiar una serie de reglas y de cosas, dejamos bien claro que el primer hermenéutico había sido el diablo. El diablo fue el que vino para interpretarle a Eva lo que Dios les había dicho, y llegó con una pregunta para ayudarle en la interpretación. Hermenéutico el diablo. Y entonces el joven rico creyó que se había acordado, pero yo estoy seguro que fue la misma voz que le habló a Eva en el Edén, la que cuando escuchó la voz del Señor que le pidió al joven rico lo que debía hacer para entrar en la vida, entonces llegó a interpretarle las Escrituras y a mostrarle a Abraham, a Isaac, a Jacob y posiblemente también a Job y no sé cuántos más. ¿Cuándo es que usa el enemigo las Escrituras? ¿Y para qué las usa? ¿Para qué le ayuda a usted? ¿Cuándo se las trae a su mente? Él dice que le va a ayudar para que sea más lógico, para que sea más analítico, para que pueda tomar una mejor decisión, para que sea equilibrado. ¿Cómo ese desequilibrio entre entre Abraham y los patriarcas y ahora tú? Le dice al joven rico. Llegó el diablo para interpretarle. Hermanos, ¿saben? ¿Cómo ustedes jóvenes hacen frente a la clara palabra del Señor? Entre las tantas experiencias que a través del tiempo hay que vivir, algún día estaba yo con un padre y una hija, y ellos decidieron hablar libremente con mi presencia. El padre le estaba hablando a la hija porque ella había entrado en una relación sentimental con un muchacho que no participaba de la fe. Y le estaba diciendo varias cosas. Y la muchacha resolvió ese asunto, como dicen en el mundo secular, por nocaut. La muchacha resolvió eso por la vía rápida, con un argumento seco y contundente. Por supuesto que lo dijo cortésmente, pero le dijo pa, y bueno, es el lenguaje que nuestros muchachos en este tiempo usan, ¿no? Ya no es papá sino pa, pero está bien, no hay problema, no hay problema. Así es que le dice, pa, cuando tú te casaste con mi mamá, ¿ella era creyente? El papá se había casado con la mamá y el papá le estaba aconsejando a la hija justamente que no hiciera lo que él había hecho. Entonces, la hija, ni corta ni perezosa, encontró ahí el gran argumento. Pa, cuando te casaste con mi mamá, ¿ella era creyente? Pues yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste, me la voy a ganar. Yo me lo voy a ganar. Lo mismo que tú hiciste. Y si tú lo hiciste, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y si tú te la ganaste, ¿por qué no me la puedo ganar yo? Oh, lógica, analítica, equilibrio. Ganó el argumento. El papá fue reducido al silencio. ¿Quién le ayudó a esa muchacha en esa lógica y en esa hermenéutica? El mismo que le ayudó al joven rico, la misma, hablemos de la serpiente, cambiémosle de sexo, la misma que le ayudó a Eva en el Edén a interpretar la clara palabra de Dios. Y por esas razones, hermanos, por esas razones y por esa hermenéutica avanzada, no encontraremos al joven rico en el reino de los cielos. Y lo podemos decir
al entender el contexto general de las Escrituras. Pero creo, y voy a hacer, y esta es una declaración osada, la que hago en este momento, si bien no encontraremos al joven rico en el reino de los cielos, creo que sí encontraremos a un joven al cual no tenemos que retroceder 2000 años en el tiempo para conocer su historia, sino que retrocedemos apenas 80 o 70 años atrás. Un joven parecido al que acabamos de describir, con la diferencia que posiblemente recibió una herencia mucho mayor, porque recibió una herencia que al equivalente hoy serían 40 millones de dólares. Alcanzan para algo, ¿verdad? 80.000 millones de pesos, redondeando la cifra. Esa fue la herencia que recibió. Un muchacho de 18 años. Y por el tiempo que recibió la herencia, él decidió seguir al Señor. Y decidió que le iba a servir y entonces que debía prepararse. Y en el medio y la luz que tenía, con ese sentido, con ese objetivo, fue a la universidad. Porque su deseo era el campo misionero. Guillermo Borden era muy aficionado a los carros y tenía en colecciones de juguete diferentes marcas y clases, etc. Y conocía perfectamente los modelos y las marcas de los carros con 40 millones de dólares que no podría ser en relación de carros, por ejemplo. Y eso me hace recordar, leí hace unos años de un chico de 15 años nomás, que jugó la lotería de Australia y se ganó el gordo de Australia. En ese tiempo, yo no sé ahora cuánto será, en ese tiempo eran 25 millones de dólares. Y el muchacho de 15 años se ganó 25 millones de dólares. ¿Y saben qué pasó? Se volvió loco, pero loco de remate. En cuestión de un mes se los gastó, yo no sé cómo, pero en un mes se gastó 25 millones de dólares. Bueno, pero vamos con Guillermo Borden. 40 millones de dólares, afición a los carros. Guillermo Borden nunca compró un carro, porque de alguna manera consideró que él, como soltero, y teniendo las facilidades de transporte a la universidad y teniendo toda la mano, no debía tener un carro, aunque le encantaban tanto. Decidió no complacerse a sí mismo. Cuando terminó de estudiar, entonces tenía clara la misión de su vida: servir al Señor. Y le había llamado de manera muy especial la atención el ocuparse entre la colonia musulmana en la China. Así es de que decidió irse como misionero a la China entre los musulmanes. Pero antes de irse, hizo algo. Compró su pasaje y dividió el dinero en 4 partes. 10 millones para la obra en los Estados Unidos. 10 millones para misiones extranjeras en general. 10 millones para el África y 10 millones para la China. Sus familiares, ninguno necesitaba dinero porque todos eran tan ricos como él. Así es que entregó todo a la causa, compró su pasaje y se fue para la China. Guillermo Borden nunca llegó a la China, nunca. En el Cairo, en una escala en el Cairo, contrajo meningitis y murió. No podremos saludar al joven rico en el reino de los cielos, pero
Les dije que era una declaración osada de mi parte, pero creo que podremos saludar a Guillermo Borden a los 25 años. Yo tengo una curiosidad y les invito a acompañarme en esa curiosidad. Cuando por la gracia de Dios, porque esa debe ser nuestra esperanza, cuando por la gracia de Dios estemos en el cielo, entonces podremos mirarle la corona a Guillermo Borden. Humanamente, no alcanzó a conseguir estrellas, pero me gustaría saber cuántas estrellas el Señor colocará en la corona de Guillermo Borden. Bueno, hermanos, el tiempo ha pasado. Permítanme 5 minutos. Permítanme 5 minutos porque queremos, quizá la parte más importante, reiterar algo que ustedes ya hicieron. Recuerden que todo se circunscribe a decisiones y que hay un momento neurálgico cuando tomamos la decisión que nos coloca en el camino de la vida o en el camino de la muerte. Y rápidamente, permítame, vamos a un ejemplo que ustedes ya han escuchado también en esta reunión. Vamos al ejemplo de José y encontramos ese relato extraordinario en la inspiración a partir de la página 214, donde nos dice lo siguiente. Bueno, está el relato de los hermanos de José están entretenidos matando el cabrito y tiñendo la túnica para ir a engañar al papá. Mientras tanto, José y sus amos iban camino a Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia la frontera de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Con el corazón palpitante, pensaba qué le reservaría el porvenir, qué cambio de condición. De hijo tiernamente querido, pasó a ser esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba acostumbrado a confiar en sí mismo y a ser exigente. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amargada y desesperada vida de extranjero y esclavo. Entonces, ahora recuerden, ¿en dónde está José aquí? ¿En dónde está? No está en Egipto todavía. Va camino a Egipto. Va en la caravana, posiblemente encadenado. O no sé si tuvo la fortuna que lo montaran en un camello, pero va camino a Egipto. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y cómo se habían cumplido. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente delante de él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, escuchen esto, entonces, allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios
y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. La experiencia de ese día fue un punto decisivo en la vida de José. Vinimos aquí, hermanos jóvenes, a un punto decisivo de nuestra vida. La balanza en la vida de muchos puede estarse en este momento por definirse. Ustedes ya en la sesión anterior hicieron o expresaron algún deseo de servir al Señor, de seguir al Señor. El cielo quiere que puedan confirmar esa decisión. Punto decisivo en la vida. Una decisión por el camino de la vida. Y el Señor promete enviar su Espíritu para asistirnos en la lucha cristiana. Que el Señor ayude a cada uno de los que ya tomó la decisión. Y si alguno no la tomó en la sesión anterior, entonces vamos a permitir que ahora, al arrodillarnos, pueda decidir como José, pueda decidir como Jacob. Recuerden la temeridad de Saúl. Puedan decidir como Guillermo Borden, no como Esaú, no como el joven rico. ¿Quiere alguno reiterar su decisión ante el Señor? Arrodíllese entonces ante Él. Querido Padre, tú nos has hablado muchas veces y de muchas maneras. Y en el caso de los mayores se ha cumplido tu palabra. Tú has tenido que llegar al punto de que se cumpla tu palabra, de que aún hasta las canas nos has recordado. Nuestros hijos, nuestros muchachos han visto demoras, inconsistencias, y eso ha dificultado para ellos abrir el camino. Pero te agradecemos el perdón que ofreces a nosotros los mayores y la invitación que extiendes a los jóvenes también, para prometerles que es tu plan rescatarlos de la vana manera de vivir que hayan podido recibir de sus padres. Tú sabes, oh Señor, que las situaciones se definen en momentos en que nosotros no discernimos, a menos que sea por tu Espíritu. Por esa razón necesitamos ampliamente de esa provisión de gracia para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tú conoces cada corazón, sabes qué está pensando cada uno. Conoces a quienes por primera vez están deseando rendir su vida ante ti. Conoces también a otros que gustaron del don celestial, pero que han sido distraídos por el mundo, sus luces, sus encantos, por las lentejas que Satanás ofrece en los diversos modelos y estilos. Pero tú has traído aquí a cada uno en esta mañana, en su esfera, para que pueda buscar
fortalece, oh Padre, la decisión que cada uno está tomando en este momento. Ayuda para que sea un asunto que le motiva y que lo tiene como base para las diversas actividades que al salir de aquí deberá desarrollar, y confrontado con un mundo hostil,